A ver, haremos es importante, la práctica no da sucesión. Para ello hay necesidad de poder a ver, por ejemplo, ¿cómo es prestado? Voy a hacer como calor tengo, ¿no? A ver, es importante tener que explicarnos en este hiperprocesar, sí, el camino del recorrido del proceso penal, porque si no nos ubicamos, eso va a ser tremendamente grave y perjudicial para ustedes, ¿no? Entonces, voy a dar de esto, voy a rebobinar para poder nuevamente engancharme a lo que queremos hacer una práctica el día de hoy, ¿correcto? ¿Hicieron con la doctora Daniel una práctica de declaración informativa? No. ¿No? Perfecto. Ya. A ver, chiquitito, vamos a hacer rapiditas. A ver, yo creo que ya ustedes están de alguna manera ubicados y podemos hacer el ejercicio sin escribir, tal vez, pero haciendo rayitas, tal vez. ¿Sí? Si yo coloco esta rayita acá, porque es explicado por rayitas, eso implica entender que acá no ha debido haber. ¿A qué actividad está relacionada esto? Porque lo que les interesa a ustedes también es razonar, porque este es lo principal para ustedes, es un razonamiento. No ser muy técnicos, que eso no le hace nada bien. Entonces, si nos colocamos la rayita acá y decimos realmente, a ver, para regresar al proceso penal ordinario boliviano, entonces, ¿qué debe ocurrir? ¿Qué debe ocurrir? ¿Al presidente lo destituía? No, ¿verdad? ¿Qué debe ocurrir? Muñoz Vázquez, debe haber un hecho jurídico para poder... Vayamos ahí. Sí, si no tenemos este hecho, no podemos hablar del derecho penal. Sí, pero eso lo hemos llegado a identificar con derecho jurídico. Y luego yo coloco acá. Sí, gracias, muy gentil. Y acá. ¿Qué es eso? Yapura, cartera informes de promocionar una acción penal. Perfecto. Entonces aquí tenemos formas de promoción de la acción penal, que eso ya lo saben ustedes, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora, si yo coloco acá, ¿qué le correspondería ahí? Fiscal de materia especializada en causas nuevas. Pero se plantean... No, a ver, algo más fino. Requecho que licencia doctor, la admisión, doctor. ¿La qué? La admisión. No me gusta ese término de la admisión, sino que tenemos que ir construyendo, no y transmitiendo los conocimientos. ¿Qué sería ahí? ¿Qué sería? Estamos razonando. Bien, sí, pero hasta por ahí, pero tenemos que razonar todo bien. Ustedes ya saben que más o menos como el padre nuestro, un rezo. Pero sabiendo de lo que estás pronunciando, no es decir únicamente. ¿Qué sería acá? Fiscal de materia, análisis de causas nuevas, perdón. Ya, pero está bien, está bien. Análisis de causas nuevas, perdón. Pero no, está muy bien. Lo que él está indicando es que existe obviamente en el Ministerio Público una institución, una de ellas que resulta siendo el fiscal de materia a cargo de análisis de causas nuevas. Entonces, ese fiscal de materia a cargo de causas nuevas
es el que hace un análisis o un estudio de lo que va a ingresar por acá. Podría ser que un juez en lo penal, un juez de instrucción en una audiencia que se está desarrollando, podría advertir tal vez la comisión de un hecho delictivo, o si quieren ustedes de un delito, ¿no? Pero cuando digo delito ya he indicado, ¿no? Para mí no es cuestión de que indique delito, porque yo le tengo mucho respeto realmente a esa palabra, Porque para que exista delito tendría que existir una sentencia condenatoria ejecutoriada. porque si no está ejecutoriada, si bien hay un hecho, pero puede ser que no constituya delito. Pregunto, ¿toda muerte constituye delito? ¿Qué? No, ¿verdad? No. Inclusive a los que matan los premian, ¿no? Claro que sí, los premian. Rusia premia obviamente cuando van a la guerra y matan ahí a los que han estado en guerra con qué país, como Ucrania, ¿no? Y es así. Entonces no toda muerte puede constituir un delito. Dos personas el día de hoy a las 2 de la tarde en la plaza Sucre se han agarrado a golpes, a puñetes, y resulta que uno de ellos lo ha hecho caer y se ha golpeado su nuca y ha muerto. ¿Será, empecé a investigar, no es una cosa real, será que hay una responsabilidad penal ahí? Así con esos datos únicamente. ¿Perdón? No, no solo no habría un todo, habría solamente punto. Tal vez ni siquiera culpa, tal vez estamos frente a una defensa, ¿verdad? O sea, lo que al derecho tenemos que mirar a partir obviamente de esa óptica, ¿no? Que no todo lo que ve obviamente puede ser una cuestión. Yo una vez quise traer, pero como conozco ya a la juventud y es muy peligroso, quise traer, les digo esto, ¿no? Una lata de cerveza. Sí, entro con mi lata de cerveza y estoy acá. Sí, mientras yo les explico, empiezo a tomar. Y seguramente la gente agarra el número de ese que le pasó al docente. Pues es una falta de respeto que tenemos. La lata de cerveza está consumiendo el mismo alcohólico y la otra no. Pero sin embargo les puedo demostrar que la lata únicamente era y el contenido es como chichi. Entonces no todo lo que puedes ver siempre es lo que consideras que debe ser. Para ello, ¿qué necesitas entonces? Hacer un análisis, un estudio de esta problemática y a través de los elementos de convicción decir, dar obviamente tal vez un criterio de carácter jurídico, ¿no? Una vez en la Católica también se me vino otra idea, pero no lo materialicé, y estaban dispuestos los estudiantes a colaborar. En los casos de la ley con respecto a las pericias psicológicas, yo no le doy crédito, yo no le doy crédito. Una persona fácilmente podría engañar al perito psicólogo. Va, obviamente, con los ojos hinchados, lo que quieran ustedes, físicamente deplorable, y le narra obviamente un hecho, pero ese hecho, aunque no crean, no existe. Ella está con ese problema porque tiene otro problema. Yo le preguntaba a un perito y le decía, y esto podemos separar obviamente aquí en la mente, ¿por qué está esta persona así? Podríamos, sí se podría, claro, el psicólogo, ¿no? Queriendo justificar su trabajo en perito, sí se, claro, amigo, ¿no? Sí se podría, dice, pero es que en el derecho no tiene que haber duda, porque sin dudar manejamos entonces el principio del estudio por prueba. No tendría que haber duda. Entonces yo decía a un grupo de personas que tal si nos inventamos un hecho. No, pero de verdad, pues, un hecho, una denuncia, qué sé yo, de violencia, lo llevamos realmente ahí como corresponde a donde el fiscal, donde va a ser, pedimos un perito y hace el peritaje. Y sin embargo nosotros podemos a través de ciertas declaraciones que pueden haber ahí de las personas que nunca ha existido este suicidio, que se ha hecho únicamente para demostrar que así funciona lamentablemente las crisis psicológicas.
Entonces tampoco quise hacer eso, ¿por qué? Porque para mí era una tremenda responsabilidad. No se olviden que el tener que inventarse ciertos hechos que no existen, eso es un tipo penal que es simulación de delito. Complicado, ¿verdad? Complicado. Simular no va sobre el 166 de la acusación de denuncia falsa, sino simulación porque tiene otro contexto realmente de acuerdo a lo que se ha podido no planificar. Doctora, buena manera de comentario. En el sentido, en la práctica se ve que cuando se informa una denuncia mayormente se hace un informe psicosocial, mayormente lo se hace en la Defensoría de la Mujer, con los cuales se presenta la denuncia. En la práctica realmente lo que amerita debería ser una pericia psicológica del IDI, pero en la práctica no lo hacen los Ministerio Público. Mayormente se va solamente con ese informe psicosocial en la Defensoría Funcional. Ahora, nueva jurisprudencia actual emite de que sí o sí tiene que haber una pericia psicológica, diría por los delitos del IDI, en sentido porque si no, para acreditar la veracidad, si es que ha existido realmente el delito. Sí. Fíjense esta la pericia, ¿no? Los 204, 205, 209 del procedimiento penal. Ustedes saben que el perito es, creo que no hemos concluido, ¿no? De esta explicación que empezaron en el 174 del registro federal de hecho, no hemos completado, ¿no? No, nos quedamos por ahí, ¿no? ¿Dónde nos quedamos ahí? ¿Vale? Porque me gustaría no dejar las medidas y luego ingreso nuevamente a esto y hacer una práctica el día de hoy. Hacemos, pero completaremos por ahí. ¿Vale? ¿Cómo es esto? ¿Dónde quedamos? En allanamiento, creo. Allanamiento quedamos, 204. Explicamos con respecto a los testigos, 193. ¿Testigos? Sí, no, nos explicamos. 193. De ahí nos hemos ido al 204, ¿no? 204, 205, 206, 209 inclusive, y vamos a ir entonces, por favor, completando con el 204. Nos vamos a ir con el 205, 206, 209. Perfecto. ¿Ya? Entonces, otro elemento de convicción que es enunciativo, porque es enunciativo no limitativo, esto a partir de lo que hemos ido analizando del 174, resultaría siendo las pericias. ¿Sí? Y cuando nos referimos a los peritos, es cualquier cantidad de peritos. Cualquier cantidad de peritos. ¿Puede haber un perito eléctrico? Sí. ¿Puede haber un perito realmente de cualquier? Sí, porque el perito es aquella persona que tiene conocimientos especializados sobre una ciencia, arte, lo que quieran, ¿sí? Tal vez yo, de alguna manera, he ido a una tienda para comprar un estetero, ¿no? Y resulta que ellos me han indicado que esta tela es italiana y me han cobrado un buen dinero. Y de pronto aparece una persona y me dice, oye, mira nomás tu perrito, pero esa telita ya es mejorada, esa telita es peruana. Y yo le digo, no, ¿verdad? Es peruana. Claro, la persona que conoce, sastre la persona. Y de pronto entonces yo podía, de alguna forma, no honesto, podía causar una acción penal por estafa, es decir, ¿no? El 335, tomando en cuenta que la descripción está en que impugere en error, con la finalidad de lograr, ¿sí?, un desplazamiento económico, ¿no? Logras un error y obviamente consigues un desplazamiento económico, una ventaja indebida, ahí viene, ¿no? Entonces yo podría, para demostrar mi pretensión penal,
tener que proponer a un perito. Y ese perito indicará qué clase de tela es esta. Pues tal vez es italiana también, entonces ¿no? Lo que he hecho únicamente es por una acción que no correspondía con la sistema. Me dejo entender, ¿verdad? Y todo pasa por ahí, de poder establecer con respecto a la pericia, porque tendría que ser no una persona que tenga la calidad, obviamente, como tiene que tener la experticia en alguna ciencia, en algún arte, lo que quiera realmente hablar, lo que quiera, ¿verdad? Si compramos un muebles, por decirlo, y de pronto me dicen esto es Mara, no, y no había sido Mara, había sido únicamente pino, pero ya un buen tinte que parecía Mara, pues. Entonces el engaño, ¿no? ¿Yo cómo puedo probar esto ante el fiscal? Aunque el fiscal sea carpintero y conozca, igual tengo que tener yo una proposición de prueba, que no es otra cosa que este. Y en todo se tendría que hacer eso, puro peritar. Entonces, a ese perito en la etapa preparatoria del juicio, o puede ser también inclusive en la subetapa que hemos venido identificando como la investigación preliminar, ¿no? Es decir, de 0, si quieren, hasta los 120 días, tendríamos entonces acá la subetapa que es la diligencia de investigación preliminar, ¿no? Porque diligencia preliminar es otra cosa, por si acaso, no confundo. Acá es investigación preliminar. ¿Podría proponer acá? Sí. No hay ninguna disposición legal que indique que no puede. A partir de acá, de la admisión, si queremos así, porque este fiscal de materia de casos de casos nuevas, es el filtro, es la aduana para poder admitir o no admitir. Se admite a partir de ahí entonces, de la admisión. ¿Sí? Empezamos entonces con todos esos elementos de comisión, de cargo y de descargo, donde cada profesional que ha hecho su estrategia, tanto como abogado de la víctima, presunta víctima y presunto autor, tendría que empezar realmente a establecer. Claro. Lo primero, pero hay que tomar en cuenta, antes de esto, de lo que esta pericia, hay que realizar un acto previo, que se llama esto. ¿Cómo se llama? Abordaje psicológico. No puedes hacer directamente una pericia si no haces un abordaje psicológico. ¿Sí? Y a partir de ahí, recién podrías de alguna forma proponer a tu país. Entonces, en la etapa preparatoria del juicio, más que todo se da acá. Y ello implica, cuando nos referimos a etapa preparatoria del juicio, ya ustedes conocen, no es otra cosa que existe una resolución de imputación formal. Este es. Y no solo únicamente con una resolución de imputación formal, sino que es notificación al imputado por la resolución de imputación formal. No es solamente una resolución de imputación formal, una notificación, sino que esa notificación tiene que ser en sede judicial. Si no cumples con estos presupuestos, con esos lineamientos, no sirve por ese caso. No se olviden que la notificación, conforme al artículo 160 del Código de Procedimiento Penal, tiene por finalidad hacer conocer, ¿verdad?, a las partes, así como a terceros, objeto de qué? De que ellos puedan reclamar sus derechos que les correspondan. Ejercer el derecho que la ley le confiere. Entonces, es muy importante no solamente decir, sino preguntarse a partir de qué momento empieza el cómputo de la etapa preparatoria del juicio. Si alguien me indica a través de la resolución de imputación formal, no me sirve, ¿verdad? Entonces, porque no tiene sentido, está en el statu quo. Para que surta efecto hay que poner el conocimiento, y aquí hay que poner el conocimiento al imputado. Entonces, acá tiene que ponerse el conocimiento al imputado, pero porque puede ser también que en la oficina del fiscal le pongan conocimiento, porque de ahí emana obviamente la resolución de imputación formal.
Pero esto de que le notifiquen no tiene ningún valor a efecto del fondo, sino que necesariamente tiene que ser en sede judicial. A ver, explíquenos esto. Miren, la figura es esto, vamos a ser pragmáticos. Cuando ocurre este tipo de comportamientos de proceso, es que esa es la realidad. Es que una vez que existe la imputación formal, el juez de instrucción penal va a señalar día y hora de audiencia para definir la situación procesal. Por favor, situación procesal, no situación jurídica, por favor, porque para mí hay diferencia. Tal vez para los otros no, pero para mí hay diferencia. Y en la vida diaria, el juez o el fiscal no diferencia, ni el abogado tampoco, no le interesa. Bueno, problema de ellos. Pero resulta que la situación procesal implica definir, ¿sí?, aplicando una medida cautelar. Tengo una audiencia para que defina la situación procesal. Es los términos que uno utiliza como abogado, yo puedo comprender bien. Porque si me dice, tengo audiencia para definir la situación jurídica, ahí me estoy trasladando, ¿saben dónde? Al juicio oral. Al juicio. Y aquí la sentencia, condenatoria o sentencia absolutoria, ¿no? Al revés, absolutoria, condenatoria, no, es que se va a definir la situación jurídica de esa persona. ¿Es culpable? Pues no sé. En cambio acá, es únicamente su situación, ¿no?, del estado en que se encuentra el proceso. Más difícil poder razonar. Ya debo entender, ¿no? Entonces, lo correcto es referirnos de esta forma: situación procesal y situación jurídica. En consecuencia, señala día y hora de audiencia en sede del juez. Y ese día, cuando vayas, vas a ir y ese momento te van a notificar la secretaria o el auxiliar de ese juzgado. Si tiene oficial de diligencia, te va a notificar. Es el momento procesal que recién estás conociendo con respecto a la imputación. Sin duda, el abogado, como tenemos nosotros, porque todas las notificaciones son electrónicas, ¿no? Tenemos entonces nosotros para que nos notifiquen. Todos los días hay que ingresar ahí. Y yo me voy a enterar de ahí una imputación formal, del contenido, del fundamento, todo, pero el que debe ser notificado físicamente, porque es personal, es al imputado, y eso no es otra cosa que el día y hora de la aplicación de la medida cautelar. Esa es. Ahora, si alguien le dice, tal vez, no, mire, yo tengo una audiencia que me ha asignado y quiero que usted me patrocine, pero ¿dónde hacemos actuar? No conozco, eso es complicado para ti, porque hay un abogado tal vez que no sabe manejar el sistema, no se ha enterado del contenido de la imputación formal. Para él entonces es algo que no le va a, ¿sí?, no le va obviamente a favorecer, porque vamos en desventaja a la audiencia y el juez podría aplicar una medida cautelar tal vez distinta a la que el derecho corresponde, ¿no? Ahí está. Entonces, dejamos esto y nos vamos por acá, el perito. Cuando propones un perito, lo vas a hacer cumpliendo con el sistema escriturado, porque la etapa preparatoria del juicio es puro escriturado, ¿no? Así como el Código de Procedimiento Penal de 1973, que era mixto. Y acá tenemos igual un sistema de etapa preparatoria, excepto las audiencias, ¿no? Pero aquí todo es escriturado, tienes que ser un memorial y proponer. ¿Ante quién? No te olvides, jamás ante el juez. Jamás, nunca ante el juez. A no ser que se trate de un anticipo de prueba. Acá, no. Entonces, como hemos indicado, el fiscal de materia especializado, ya hemos hecho la clase el día lunes, ¿sí o no? Hemos visto el instructivo de la nueva política del Ministerio Público, hemos visto ahí varias fiscalías, ¿no?, de materia especializado,
que son 9 que hemos podido identificar, y tendríamos que ver qué fiscal está conociendo dependiendo de la naturaleza del hecho, ¿verdad? Lo cierto es que debe como regla uno propones por escrito al perito acreditando idoneidad. ¿Sí? Idóneo. Pues el perito tiene que tener experticia. ¿Y cómo acredita eso? Por su no es otra cosa. Si no acompañas eso, el fiscal te va a observar. Al margen de ello, Tienes que también dar el punto de la pericia. Perdón que lo hagas así, perdón, abreviado, ¿sí? sí, pero si no están viendo, me dicen, yo repito, no hay ningún problema. Voy a reproducir, no hay problema, ¿no? Entonces había sido Por escrito, dirigido un memorial al fiscal de materia que está a cargo de la dirección de investigación, y en ese memorial tengo que acompañar y acreditar la idoneidad del perito, que es la experticia, los conocimientos sobre una ciencia, algún arte. además tengo que proponer también los puntos de la pericia. Y ya. No me gusta citar sentencias constitucionales, no me gusta. Sin embargo, hay sentencias constitucionales que han ido variando, han ido modulando. Antes No estaba permitido que fije solamente como punto de la pericia con respecto a la credibilidad de la periciada. No estaba. Disparar, revictimizaciones, tonteras. Se han inventado tonteras con la ley 348. Hoy en día el fiscal está obligado a proponer en el punto de la pericia también la credibilidad del testimonio de la periciada. El protocolo. Claro, o sea que ahora estamos mejor. Sí, porque tal vez si un abogado novato de parte de la defensa, del imputado, no, ya tiene una ventaja acá. Ya tiene una ventaja. ¿No? Pero resulta, como quiera que todo aparece esto a través de un criterio jurídico. Sí, porque es muy importante hacer este tipo de análisis. Supongamos que la fiscal, Porque es de oficio de acá propuesto, ¿no? Dispone de se propone, ¿no? Para que un perito del turno del ¿no? Haga la pericia frente a la víctima, ¿no? Y fija los puntos de la pericia. se le ha ido tal vez esto, ¿Sí? y también es posible que a la defensa, Al abogado. no, también se le ha ido esto. Y llegamos a juicio, no se supone, porque en derecho sí, es puro análisis. Llegamos a juicio, Acá, y resulta que de alguna manera, esto puede ser tal vez ventajoso o no, o es perjudicial. Analiza a ver, ¿tiene una ventaja o es que puede ser perjudicial? ¿Ah? Una ventaja tal vez para un abogado novato y una desventaja para el explicitado. A ver. cuando la perito, generalmente el 95%, O no, convierto en 98%. Los peritos generalmente van a encontrar con respecto a que el hecho existió y que la víctima sufrió ese hecho. ¿Sí? Entonces, si tenemos este informe, se llama dictamen pericial, por si acaso, ¿no? En sus conclusiones que determina, y no se ha llegado de alguna manera a establecer con respecto a la credibilidad del testimonio de la periciada, podría utilizar tal vez yo como abogado de la defensa con respecto a este principio del diluvio correo. Porque si yo concito el memorial y también digo, no, que también se haga esto,
tal vez escrito que no debía ser en este momento, en su momento en el juicio me puede servir. Miembros del tribunal. Estaba obligada la fiscal de proponer en su punto la pericia con respecto a la credibilidad del testimonio de la presunta víctima. La respuesta es sí. ¿Por qué no lo hizo la fiscal? Omitió, ¿verdad? Esa omisión podría perjudicar entonces al incriminado. Depende cómo construyes, ¿verdad? Depende cómo construyes. Pero si yo, Gil, perdón, nacido en abril, agarro y esto más algo, ya no tengo ese argumento en el juicio. Porque va a ir por lógica consecuencia del 98% que indica en las conclusiones en el dictamen, va a indicar que esta persona no ha sido realmente pues maltratada, no sexualmente. Inclusive se atreven las peritos de dar hasta nombre a veces, ¿no? Y es un disparate total, les digo. Porque al final de cuentas, esto no estamos en Valle Grande ni en el Oriente, solamente ganamos en la marca. Y si existe una relación sexual, el sujeto activo no lo va a marcar con sus iniciales, ¿no? APZE, no le voy a colocar, ¿no? Entonces no hay eso. Entonces, no puede ser, por lo menos, había una crítica muy fuerte del profesor Alberto Binder, porque se ha indicado que él es el mentor de nuestro código de procedimiento penal. No puede constituirse entonces el perito como la espada de lentes de Damocles, que decida, y el juez decide. ¿Quién decide? El perito. ¿Y eso es parte de una correcta administración de justicia? No, porque lo que se está haciendo es aplicar a la otra muerte, porque tiene que ver, de alguna forma, sí, plasmarse en la resolución, y a veces sentencia, si quieren ustedes, en lo que respecta, no el sistema de valoración de la prueba que tenemos claramente establecido en el artículo 173 del procedimiento penal. Porque si una prueba de valoración de la prueba, puede ocurrir cualquier tipo de disparates. ¿No? Entonces, peritos, cuando se propone entonces perito, necesita realmente de este trámite, ya hay una operabilidad. Se llama también sustanciación. Cuando se propone un perito debe sustanciar, sí. Cuando decimos sustanciación, por favor entiendan que necesita una tramitación. Cuando hay un señalamiento de la audiencia de parte del juez para definir la situación procesal del imputado, se debe sustanciar. Porque cuando decimos sustanciar implica que tiene que ponerse en conocimiento de otra parte, porque es un sistema sí, acusatorio adversarial el que tenemos. Y esa otra parte entonces dice, esta boca es mía, y tiene que responder como ocurre en las excepciones o los incidentes. Eso es sustancial. Después esto del señalamiento no es sustancial, porque de la parte no va a responder, no tiene la obligación de responder nada, en absoluto. ¿Verdad? Entonces, se pone en conocimiento de la otra parte y tiene 3 días ¿para qué? Para oponerse a los puntos de la pericia, o también agregar otros puntos más de la pericia. Si es que la fiscal omitió con respecto a que el perito en su dictamen incorpore entonces en consecuencia sobre la credibilidad de la periciada, ¿verdad? Y uno agarra y dice, no hizo esto la fiscal, yo incorporaré aquí, pone, lo incorpora, ¿no? Pero no lo hagas si no estás pensando bien, porque ya te estoy dando obviamente algunas directrices que pueden más bien, de alguna manera, servir para que tú vayas en el juicio y de alguna manera pongas en duda la credibilidad del trabajo del perito. Y del mismo fiscal, por si acaso. Porque si el fiscal estaba obligado, porque como él es, de alguna manera, conforme establece el artículo 225 de la Constitución Política del Estado, el Ministerio Público cumple un nuevo fin. ¿Cuál es? Velar por la legalidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Cumplir con la ley. Cumplió con la ley el fiscal. Entonces, todo eso aparece realmente un bagaje de conocimiento de parte del abogado para poder sustentar en la audiencia del juicio y crear credibilidad.
o también convencer, pero de una manera distinta, adversa a la tesis, antítesis que uno puede crear. Es lo que tenemos que aprender, vamos a hacer en las audiencias, lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo acá, ¿no? Ahora, solamente será que se puede proponer los peritos en la etapa preparatoria de inclusión y la respuesta es mana, no. También puedes proponer, porque el 209 está indicando que puedes proponer también el juicio. O sea, si no propusiste en la etapa preparatoria, puedes proponer entonces en el juicio. Pero no solamente nuestra mirada y nuestra mente va a estar concentrada y marcada en lo que respecta en estos casos de vulneración a la libertad sexual de la mujer. ¿Qué tal si se trata de un caso donde se está acusando sobre la falsedad material de un documento? O si quiere, claro, ¿podría haber una falsificación de firmas? Sí, ¿no? Entonces ahí ingresamos de acuerdo al artículo, dependiendo, ¿no? Si es un documento público, podrías entrar a analizar los elementos del artículo 198 y 199 del Código Penal, falsedad material, falsedad ideológica, y si es documento obviamente privado, del artículo 200 y su artículo 203 con respecto al uso de instrumento falsificado, ¿no? Que generalmente los abogados lo que hacen es disparar con escopeta. Todos los abogados agarran y fijan, ¿no? Tipifican esto, 128, 199 y 203. Eso está mal, pésimo, pues. O sea, en el derecho penal tienes que ser una especie de francotirador, ¿sí? Donde pones el ojo, o la mira, ahí tiene que llegar con un solo proyectil. Eso es saber, perdón, de cazar, ¿no? Porque el otro, cualquiera con escopeta, pues puede ir a cazar, ¿no? Por cualquiera de ellos, como dispara varios perdigones, cualquiera de ellos lo va a coger, ¿no? Al objeto donde se pretende realmente causar, tal vez, lesión. Igual también se debe cumplir con los requisitos, sí, igual se debe cumplir lo que estamos haciendo. Acá es únicamente darle la oportunidad a las partes para que sí también puedan generar este elemento de convicción como es la prensa. Pero cuando llegamos a juicio ya no decimos elemento de convicción, sino que en este caso es prueba. ¿Recuerdan? A José Cafarata Tamores en su libro de la prueba. Prueba es todo aquello que confirma o desvirtúa una hipótesis. Entonces, eso nos tiene que servir para poder fundamentar en nuestras audiencias y crear condición obviamente ante el juez. De ahí podemos irnos, si quieren ustedes, para ir más rápido, porque esto ya deben conocer ustedes, solo que estamos haciendo un refresco de memoria, creo, ¿no? Refresco de memoria. Podemos llegar hasta los 216. Correcto. Y acá tenemos entonces todo lo que estaban ustedes extrañando. ¿Y qué implica documentos? La prueba documentóloga, no todo lo que está plasmado en documentos. Y hay una clasificación que de alguna manera se va celosamente y dicen, ahí no, la prueba documental y la prueba literal. Entonces hay necesidad a veces de poder llegar a identificar cuál es la prueba literal y cuál es la prueba documental, ¿no? Y en los hechos se lo llega a diferenciar. Cuando uno dice la prueba literal son las certificaciones, los informes. Si tengo una orden instruida de parte del secretario por ser del juzgado, ¿no? Literal, una certificación del secretario literal, un informe del presidente literal, ¿no? Y los documentales son aquellos documentos públicos, documentos privados, que de esa forma entonces de alguna manera uno va y hace la diferencia correspondiente. Pero no es sustancial, no es determinante, ¿no? Esos elementos de convicción siempre los vamos a obtener a través del fiscal. ¿Sí? Ahora, lo que quiero que tomen en cuenta es que tienen que hacer uso de este famoso artículo. ¿Por qué? De este artículo. Del Código de Procedimiento Penal. ¿Sabe por qué? Esto tiene un nombre en juris que indica proposición de diligencias. ¿Estamos de acuerdo? Proposición
de diligencia. ¿Esto así? Perdón, el 306, creo que es así. Son médicos de proceso. No, del procedimiento penal. Proposición de diligencia. Gracias, proposición de diligencia. Proposición 306, claro. No, porque no se olviden que el 304 está los fundamentos del rechazo. ¿Correcto? Del rechazo. Y acá cuando dice proposición de diligencias, en todos los memoriales que quieras obtener un certificado, una certificación, una fotocopia, lo que quieras, yo te aconsejo que utilices esta artículo. Porque si no utilizas este artículo tienes desventaja. ¿Saben cuál es la ventaja? Que cuando le solicito al fiscal por escrito de materia que está a cargo de la dirección de investigación, está obligado a fundamentar su decisión. Si yo no cito este artículo, no está obligado a fundamentar su requerimiento. Entonces, otro, si es que me deniega, yo puedo objetar, fíjense, puedo objetar para ante el fiscal jerárquico o fiscal departamental. Fíjense, es una gran ventaja, ¿no? Y generalmente fundamentamos el artículo 117, 118 del Código de Procedimiento Penal, en esos dos artículos. Hay muchas personas que lo hacen sangrar, al artículo 24 de la Constitución Política del Estado como si fuera remedio para todo, derecho a petición. Y no está bien eso. No está bien. Acá entonces, en nuestro proceso, nosotros vamos a utilizar siempre esto. 306, proposición de diligencia. ¿Para qué? Ya preparado, si el fiscal me deniega, ¿sí? Y no me ha fundamentado, le pido fundamentación. Me fundamenta y me sigue denegando, le pido ante el fiscal departamental. Sin perjuicio, por si acaso, ojo, no es solamente este es un control, sino también que podemos nosotros poner el conocimiento también del juez de instrucción en el tema, por si acaso. También tienes acá. No, por eso no está, creo que sobredimensionado cuando uno le etiqueta a este y dice es el juez de garantías. Claro que es el juez de garantías del debido proceso. Porque si el fiscal me va a hacer macanas, perdón, voy a tener que recurrir acá donde está. Y él me va a poner entonces un estate quieto, pero no por el término coloquial. ¿Sí? Bueno, ¿hay mecanismos? Claro que sí. Y aquí viene la interrogante otra vez. Esto he hecho y la fiscal me ha hecho esto. ¿Qué debo hacer? Dice. Lo están buscando a un amigo, colega que se llama ya, ayúdame, que se llama. ¿Sí? Ahora, para no ponerse también, estimados futuros abogados, en evidencia, porque muchos se ponen en evidencia, y es cuestión únicamente de pensar, nada más, ¿no? ¿Por qué a mí le llama y le dice, hermano, ¿sabes? ¿No? ¿Sabes qué? ¿Me podrías explicar esto? Le dice. Te estás poniendo en evidencia de que desconoces, ¿no? ¿Puedes disimular de esto? Claro que sí. ¿Cuáles serían los términos? Facilito. También si quieres le dices nomás, hermano, yo tengo un criterio en mente del artículo 306. ¿Podrías decirme cuál es tu criterio? ¿Es más disimulado? Totalmente. No estoy poniendo en evidencia mi ignorancia. Y generalmente los abogados, les digo así honestamente, es así, porque me llaman, pues a veces, perdón, ¿no? Y se ponen en evidencia. ¿Me gusta que me llamen? Sí. ¿Para qué decir? Me gusta que me llamen. Peor es que te ignoren, ¿no? Pero si puedes hacerlo de esta forma, es muy disimulado, ¿no? Y algunas personas que los conozco, los abogados jóvenes, les indico y les digo, no, los que les estimo, ¿sabes qué? No te pongas en evidencia. Cuando llames a otra persona y pues es mejor que le digas, es que tengo un criterio, ¿no? Sobre este problema, pero dime una cosa, ¿cuál es tu criterio? ¿Sale mejor? Claro que sí sale mejor. Creo, no sé. Cada cual analice. Entonces, todo lo tenemos por acá en los documentos a través de la obtención de etapa preparatoria de la oposición por escrito
haciendo uso de 306, 117, ¿no? Y 218. 117 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, tal vez, ¿sí? Y ahí están las disposiciones legales como para que puedan ustedes entonces fundamentar su memorial y pedirle al fiscal. No es difícil, fácil es hacer, esos son memoriales. Después vamos a ingresar en esa parte. 219, quizá con esto concluimos. Reconocimiento de personas. ¿Hay necesidad de hacer reconocimiento de personas? En muchos casos, claro que sí. En muchos casos, claro que sí, hay que hacer reconocimiento de personas. ¿Es un trámite especial? Sin duda que sí. Sin duda que sí. Ustedes han escuchado de la Cámara Gestel. Esto del reconocimiento de personas también se los tiene que hacer ahí, porque lo que se tiene que hacer es proteger a los testigos que van a reconocer al intruso, ¿no? Es como si esto fuera la Cámara Gestel. Y resulta que los testigos están acá. Allá están, obviamente, unos 5 o 6 personas, entre ellos el diputado. Pero lo que recomienda el procedimiento penal es que cuando se haga un registro, cuando se haga un reconocimiento de personal, lo que tienes que hacer es utilizar a personas con similitud o semejanza física con el criminal. Entonces, eso te sirve mucho a ti como abogado de la defensa. También tal vez para la víctima, no sé, pero a veces se habla de mala fe. Yo una vez fui a un reconocimiento de persona y resulta que la fiscal ligera me llevó 2 menudos y 2 chocos más ahí. No, parecían monitas los tipos. Facilito, ¿no? Entonces, es el moreno. Listo, basta para que vengan los testigos, para que se contaminen, ¿no? Si es con barba también, pues todos. Si es con bigote, voy a colocar a los 5 o 6 con bigote, pues. Tiene que haber una semejanza física. Solo así puedes consentir de que se realice. De lo contrario, te opones. ¿Correcto? Puede ocurrir que una persona ha agredido a alguien, pero no sabemos cuál es su nombre, su apellido. Entonces esto nos va a ayudar para poder hacer el reconocimiento de persona, sí nos va a ayudar. Generalmente, en una violación también puede ocurrir lo mismo, ¿no? Entonces, la persona que lo ha visto tal vez puede salir de algún lugar a alguna cosa, pues no lo ha visto para violar, ¿no? Pero lo ha visto que ha salido y dice, sí, yo lo he visto, a él estaba saliendo, a tal hora, de tal parte estaba saliendo. No, lo vi muy rara, asustada, qué sé yo, pero sirve entonces esa entrevista que después en el juicio lo convertimos nosotros en un testimonio, ¿no? Es un testimonio. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a este acto procesal de las. Y también tenemos, si quieren ustedes, el careo entre testigos, el careo entre el testigo y el imputado, pero aquí valga la redundancia de poder repetir nuevamente. Cuando se trata de careo del testigo con el imputado, por decirlo así, el imputado no está obligado a someterse al careo. ¿Por qué? Porque hay un artículo, el 121 de la Constitución Política del Estado, parágrafo segundo, pero está 121, está presente ahí el principio del nemo tenente. Ninguna persona está obligada a, ¿verdad? Ahí viene entonces. Entonces, mucho cuidado. A veces por confrontar algo y querer demostrar que no es él, dice, ya está muy bien, que se someta, que se. Hay que tener mucho cuidado. Creo que no se somete y se acabó el asunto. Ahí está, estimados pues, y colegas, con respecto quizá de manera iniciativa los elementos de comisión que puede hacer uso. Claro, yo no he hecho mención acá que puede haber las grabaciones de voz, los mensajes en celular, las grabaciones de imagen, muchas otras. Por eso aquí viene esto lo que se llama, obviamente, de acuerdo al artículo 171 del procedimiento penal, régimen de libertad probatorias. El único límite para esto de los elementos de comisión tendría que ser no prueba, no ilícita. No tiene que ser ilícita. ¿Sí?
tiene que ser lícita. Tiene que ser, sí, útil. Utilidad. Tiene que ser pertinente. Tiene que haber pertinencia. Tiene que haber pertinencia. Si esta tríada lo manejas bien, te puedes oponer a cualquier limitación que puede existir de parte de la fiscal. Muchas veces te limitan los fiscales, ¿no? Ya había indicado, y a ver, hago un pequeño ejercicio, ¿no? La víctima, mediante memorial, al fiscal de materia, solicita, señale día y hora de inspección, invocando el artículo 179 del Código de Procedimiento Penal. A esta solicitud, la fiscal requiere e indica, ¿sí?, que el investigador asignado al caso se constituya en el lugar de los hechos a efectos de que proceda el registro. Pregunto, ¿esto está bien? No se olviden que el policía es el investigador, es su brazo operativo, ¿no? ¿Verdad? Es el que investiga, por si acaso. Usted ha pedido al fiscal, le ha indicado, por medio de su estrategia, que se haga una inspección. Y el fiscal, dentro del plazo de las 24 horas, hace su requerimiento y dispone. Se ordena que el investigador asignado al caso no se constituya en el lugar de los hechos, inclusive menciona en la calle tal, no sé, en el inmueble tal, y proceda al registro del lugar de los hechos. ¿Usted acepta esto o no acepta? Miren lo que les he explicado, espero que sirva de algo para ustedes, porque creo que, ¿no? Y esto yo recuerdo perfectamente, una vez que hice notar, cuando expliqué el 179. Yo me opongo, porque dijimos que no es igual un registro del lugar del hecho que una inspección. Tiene sus propias características y momentos procesales. El registro del lugar del hecho solamente es para los hechos flagrantes. 230 del procedimiento de la flagrancia. ¿Sí? La inspección no es para los hechos flagrantes. Para la inspección se tiene que requerir el presupuesto que tenga contento para las entrevistas de testigos. Al registro del lugar del hecho no siempre van las partes y tampoco hay una dirección del fiscal. En la inspección, la dirección del fiscal ahí está presente. También están, sin duda, las partes también están ahí. Tienen que estar. O sea, no es igual. No, tendría que de alguna manera preguntar al fiscal, no, hasta que le señale que llegó la teoría. Por acá, perdón. Entonces, admite, ¿no? La fiscal va a admitir la causa, la pretensión penal, no importa el tipo penal, lo interesa acá. Admite y luego existe el primer acto procesal del fiscal. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Después de la admisión. Habíamos dicho 24 horas, por si acaso, 24 horas. Así como el bloqueo, las 24 horas. Es memorial del fiscal de materia dirigido al juez de instrucción en lo penal de turno, porque no sabe el fiscal quién es el juez. ¿Y para qué es el memorial? No hay otra palabrita, por si acaso es sacado del código. Comunica inicio de investigaciones. ¿Verdad? Porque si no cumple con esto está chao, porque no cuaja. Este edificio llamado Ministerio Público y este otro órgano judicial no funciona
de manera únicamente. Son como las torres gemelas, así más o menos. Sí o sí, para que pueda existir un debido proceso, tienen que existir las dos agencias del Estado, las dos instituciones del Estado. ¿No? Entonces, ahí viene sobre la comunicación. Entonces ya tenemos aún juez de instrucción en lo penal, ya tenemos. En esas mismas 24 horas puede hacer muchas cosas el fiscal. Una de ellas dijimos que es ineludiblemente que dirige un memorial al director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, FELCC. ¿Para qué? Para que él lamentablemente no se ha podido de alguna forma, porque en este código de procesión penal estaba de alguna forma proyectado de que los investigadores pasen a disposición de los fiscales. Hubiera sido un avance tremendo. Hoy en día los policías, los hombres de verde, se han opuesto y dicho, no, dejen de jodernos, ¿verdad? Entonces se ha quedado estancado ahí y el fiscal lo que tiene que hacer es pedirle entonces al director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, designe a uno o dos o tres investigadores dependiendo del caso. Sí, seguramente en esa narcomaleta de Santa Cruz debe haber una comisión, obviamente, de fiscales, comisión de investigadores. Mucho depende de la complejidad que puede existir, ¿no? Organizaciones criminales, asociaciones delictuosas, todo eso. Pero lo cierto es que ahí va. Por ello le decía, ¿no? Si usted va ingenuamente donde el fiscal quiere saber quién es el investigador, qué necesidad, usted se pone en contacto a efectuar, prepararse, mentalizarse de con las entrevistas de los testigos, ¿no? El fiscal le va a decir, no sé quién es el investigador. ¿Hay una pérdida de tiempo? Sí. ¿Qué tienes que hacer para no perder tiempo? Sería mucho más mucho. Irte nomás allá al circuito Bolivia, a la Laguna de Alaya, ahí está el director de la Fuerza Especial de contra el Crimen, y va y pregunta, obviamente, porque tiene que haber un requerimiento, quizás el requerimiento. ¿Sí? Lo primero, para que no pierdan tiempo, entonces, que vayas con el fiscal y revise si es que ha notificado al director de la FELCC. Si ha notificado, vas con esa información y le dice, a usted le ha notificado tal día, tal hora. Porque si no, le va a decir, no me ha notificado. Media vuelta. Hoy en día que no hay medios para transportarse. Después vamos a caminar, no sé cómo será, porque ya no va a haber tampoco gasolina, ¿no? Esto ya va a ser más complicado. ¿Qué tal si los policías hubieran estado a disposición del fiscal? Hubiera sido mucho mejor. Hubiera dado el nombre, hubiera dado el teléfono, hubiera coordinado, hubiera sido más expedito, entonces mucho más eficiente con la investigación. Ahí está. Y el otro, entre otras cosas, por si acaso, ¿no? Sería la orden de citación formal para el imputado de acuerdo al 224 del procedimiento penal, ¿verdad? Eso hemos indicado, una orden de citación formal para el imputado, y eso tampoco es difícil de redactar, de sindicar, no quiero hacer la audiencia, por si acaso, ¿no? También es indicado que no es nada difícil eso, ¿no? Todo está en cuestión de práctica. Yo no puedo empezar con la fecha, sino que tengo que empezar con lo que tengo que estar ahí, doctor, no sé, le pondré tal vez abogado, no sé, licenciado, magíster, no sé. Ya cada cual se rotula, ¿no? Y le coloco entonces A, B, C, fiscal de materia especializado, asignado a la División de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía Departamental de Cochabamba. ¿Verdad? Y luego indica acá, ordena que el investigador asignado al caso por otro funcionario público no impedido del Departamento de Cochabamba, ¿sí? Notifique, 2 puntos, ¿a quién? A Pedro Papaya Perazo. ¿Para qué? Para que se presente el día tanto, a la hora tanto, tal vez, tal. ¿Dónde? En la oficina de la Fiscalía, ubicada obviamente en la calle Papa Frita, ¿no? ¿Verdad? ¿Difícil? No. Dentro del caso número 007, porque hay problemas con James Bond, ¿no? ¿Para qué? Para que responda a la denuncia, a la querella de quién? De Shakira. ¿Verdad? ¿Por el delito de qué? De violación 308 se acabó. Abajo. No. Aquí puedo, advertencia puedo colocar.
En caso de que usted no comparezca, claro que aquí falta indicar también, debe asistir, ¿cómo es? Compañero de su derecho. Así es. Debe asistir en. Compañero de su derecho. Gracias, muy bien, gracias. No se van a enojar los derechos, por favor. ¿Ya? Esa palabra para mí está vetada, porque yo no soy dama de compañía, soy abogado. No es compañía. Asistido de la defensa técnica de su confianza. El código de la abogacía no se defiende, dice asistencia técnica. Pero como él lo dice, lo respeto obviamente a él, le va a colocar el fiscal, fíjense lo de las órdenes de citación, acompañado, dice ahí. Cuando me colocan ahí, yo no voy porque le digo al fiscal, como me no soy dama de compañía, no voy a ir. Usted mencionó, no me coloque, me cambie esto, no, tampoco es así, ¿no? Pero habría que colocar eso. Entonces, abajo colocamos obviamente advertencia, ¿no? En caso de que usted no comparezca. Y esto es el mecanismo, el principio de coerción. Coacción es un delito. Coerción es esta de la forma obviamente de exigir a una persona. Cuando el docente ejerce acá coerción, claro, usted no lo ingresa obviamente después de la hora. Es coerción, ¿verdad? Coerción. En el examen no me pueden solamente hacer trampa, coerción, todo. O sea, es una especie de amenaza, de advertencia, ¿no? Porque si no funciona con la coerción, no pasa nada. Si no tuviéramos esto de indicar, en caso de que no asista sin justa causa, se expedirá mandamiento de aprehensión de esta. Si no tengo esto, le pregunto al abogado y le digo, si no me presento, no pasa nada. Pues nunca funcionaría esto. Por eso el mecanismo de coerción está ahí. En todo momento. Inclusive con ayuda de la fuerza pública. Todo eso. Entonces, esto es una notificación personal de acuerdo al cumplimiento del 163 del procedimiento penal, y eso implicaría poner en conocimiento al sujeto con la orden de citación donde sea habido, ¿verdad? Pero uno lo busca ¿dónde? En su domicilio. Por eso es que en la denuncia requisito de cuando ya domicilio es que acompañes el domicilio, ¿verdad? Lamentablemente del denunciante. Entonces ahí es que lo van a notificar personalmente. Oiga, a la casita está don Pedro, no está, gracias, muy gentil. ¿Quién es usted? Yo soy la ama de casa. ¿Cómo te llamas? Tal cosa en cuestión. La diligencia entonces hace contar. Y ese día, sí, como si fuera de fiesta, el investigador va bien vestido. ¿Por qué? Porque tiene que posar una foto. ¿No? ¿Por qué? Porque la orden de citación, que es esto, le va a cascar, ¿no? Quechua, pegar, adherir en un lugar visible de la casa. Y le van a sacar fotito porque echar a la leche a la trampa, mucha gente decía, ¿me han notificado? Nunca me han notificado. La evidencia es esta, pero tampoco tiene una verdad absoluta, porque muchas veces ha agarrado y me han pegado esto y después de la foto lo han arrancado, pero es así. Cuando yo explico en clases, dice, yo he visto, doctor, al frente de mi casa, le han hecho así, le han colocado, han sacado foto y lo han arrancado, claro. Es así como también practican, ¿no? La otra orden de citación sería por edicto, cuando no es habido o no conoces el domicilio. Primero, si quieres, desconoces el domicilio y no eres o no eres habido. ¿Qué quiere decir no eres habido? No conoces el domicilio, pero sí yo sé dónde es el paradero. Porque a las 10 de la mañana ese tipo está comiendo siempre esas cosas, su francatecho en tal lugar, y pues ¿dónde puede ser habido? ¿Verdad? Entonces lo tengo que buscar ahí. Si no tengo descarte ninguno de estos, entonces recién funciona el edicto, ¿no? Artículo 165 del Código de Procedimiento Penal. Con cualquiera lo hemos notificado, ha comparecido el día de hoy el imputado en necesidad del sección sur, declaración informativa. Cortito, por favor, bien cortito. Alguien como fiscal. Uno de ustedes fiscal. Colaboramos porque queremos avanzar. Por favor, venga acá. Muy gentil. Necesito una persona que sea incriminada. ¿Puede ser usted? Ahí nomás se queda. ¿Puede ser? Perfecto. Gracias, muy gentil, señor fiscal. Vamos a hacer lo siguiente. En el juzgado o en la fiscalía tiene su escritorio del fiscal, pero no hay
podría entrar. Entonces allá está así, sí. Y resulta que allá tenemos entonces también, podría girar, así como esto. Y ahí. Nos debemos fijar. Cuando vayan ustedes a la oficina del fiscal ese día, cuando eres abogado o el diputado, no te olvides, por favor, de llevar qué cosa, una fotocopia de tu credencial. Uno, no te olvides de llevar también, ¿sabes qué? La ubicación a mano alzada, también que es muy importante que lleves, porque van a decidir al margen de que has acompañado no la ubicación ni el Google. Entonces, con esos documentitos, vas allá, por favor, siempre recomendarle a la persona que estás patrocinando, porque tú puedes llegar como abogado tarde, o no ir también, no hay ningún problema. ¿A quién le han notificado? Al diputado. Entonces, usted tiene que ir donde el asistente fiscal dice, estoy aquí para la audiencia, y su abogado ya viene, aunque no venga, pero tiene que necesariamente estar en, porque usted espera ahí, luego dice, no, ha venido en hora, en cuestiones, y ese es un problema. ¿Por qué? Porque el fiscal puede expedir un mandamiento de aprehensión, porque es un merecido, ¿no? Entonces, hay que recomendarle siempre sobre este aspecto. La persona declarada va a ir preparada. Cuando digo preparación de la persona que va a declarar, no es obviamente preparada en base obviamente a la mentira. No vas a decir esto, no digas esto, no digas esto. No. Sé ético. Escúchale a esa persona. Y hay ciertas cosas tal vez que le permiten que le diga, suprima esto, no diga eso, que es una cosa muy distinta, no lo estoy enseñando a mentir, pero sí estoy de alguna manera direccionando, porque es el rol del abogado, no hay otra cosa que tienes que hacer, ¿correcto? Entonces, eso vamos a ir viendo sobre técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio, que es mucho más amplio para poder explicar, ¿ya? El problema es de la hora que me está apretando. Entonces, ahí está. Supongamos que está ella ahí, está la víctima, no tiene abogado, me interesa, aunque no venga la víctima, aunque no venga su abogado, no nos interesa, porque no es sujeto procesal principal. ¿Quiénes son los sujetos procesales principales acá? El fiscal, la imputada y la defensa técnica. Si es que no existen estos, de efecto absoluto, artículos 169, numeral 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal. Ahora, vamos a pedir obviamente que venga el abogado. Ya no es abogado, por favor, y no hay ningún problema de eso. Gracias. Ahora, ¿cuál es el rol del fiscal? El fiscal lo que va a hacer es primero presentarse, ¿sí? Buenos días, buenas tardes, ¿qué hora será? Le va a indicar, obviamente, mi nombre es, ¿sí? Sutino Waipata, sin pecho, ¿no? Claro, si es que habla el pecho, si acaso. Supongamos que una persona que habla pecho. ¿Qué tenemos que hacer? Son dos palabras, ¿no? No voy a decir aquí, pregunté una vez a un docente cuando sí estaba implementando el procedimiento, pero no me respondía, pero no me interesía eso. Traductor, intérprete, ¿no? Así es, ¿no? Son dos palabras. Está en el artículo, déjenme recordar. 11 es víctima, 12 igualdad, 13 legalidad, 8 defensa material, 9 defensa técnica, 10, artículo 10. Traductor, intérprete, ¿no? Fíjense el procedimiento penal, si no me equivoco. Perfecto. Entonces, ¿hay diferencia? Por supuesto que sí. Cuando hay una carta escrita en quechua, voy a necesitar un qué? Un traductor. Y cuando se trata obviamente de idioma, sencillito. ¿Es más el artículo 10? 10. Entonces necesitamos nosotros, y hay que designar, porque de lo contrario también se estarían presentando comicios de ¿el fiscal tiene la obligación de saber quechua? Sí, es uno de los requisitos para que él sea funcionario público. La teoría es muy bonita, ¿no? Pero la práctica, lamentablemente, no se todo, por eso no hemos nada tan bonito. Entonces él se presenta y le dice, no, mi nombre es Candado Azul, soy el fiscal que fui asignado a la División de Migración. Entonces la propiedad a usted la he citado a efecto de que pueda asumir
defensa. Existe una denuncia y le va a decir quién le ha denunciado, por qué delito le ha denunciado. Inclusive le tiene que narrar cronológicamente día, hora, qué es lo que hizo esa persona. O sea, la persona incriminada, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? ¿No? Inclusive tiene que establecerse el tipo penal y explicarle en qué consiste el tipo penal. Explicarle que en este actuado llamado cuaderno de investigaciones tenemos los siguientes elementos de conducción en su contra. ¿Sí? Todo eso le tiene que poner en conocimiento el fiscal. Me dejo entender, ¿verdad? Entre sus derechos constitucionales de usted son dos. Bueno, es una forma de decir, puede ser de otra manera que indicar. No, ya le puede ser imputada, no hay ningún problema, porque el artículo 5 del proceso penal le permite ir imputada porque es a la persona a quien se le carga la comisión de un hecho, ¿no? De la conducta de reproche. Usted tiene derecho a ser asistido por un abogado de defensa técnica, que se denomina que es un abogado de su confianza. Debo presumir que es él, ¿verdad? Le pregunto, ¿es abogado de confianza? Sí. También tiene otro derecho usted de declarar o abstenerse de no declarar. Si usted se abstiene de no declarar, este derecho al silencio no va a ser utilizado en contra suya en ningún momento durante la tramitación de todo el proceso, no solamente de sus actos investigativos, sino en todo el proceso. Le pregunto a usted, ¿va a declarar? Sí, voy a declarar. A declarar. Entonces ella dice, voy a declarar. Esta está haciendo una introducción, el tiempo no me está dando, ¿sí? Para que la próxima clase lo tengamos que hacer ya acá, ¿correcto? ¿Sí? Entonces ella dice, voy a declarar. Él le va a preguntar, le va a decir, y aquí vienen las preguntas, que pueden ser preguntas abiertas, cerradas, no sugestivas, no capciosas, intromisivas también porque es parte, ¿no? Que es una pregunta obviamente cerrada, para responder con un sí o un no. ¿Usted quiere declarar? Sí. Es una pregunta cerrada. ¿Qué es lo que usted quiere declarar? Pregunta abierta. En una pregunta abierta, entonces, dejamos que la persona narre cuanta información crea que ella nos puede otorgar de manera útil y pertinente. ¿Correcto? Entonces, después que él haga las preguntas, porque es el fiscal, él es el director, una vez que se hagan todas las preguntas que corresponden, ¿no? Generalmente, así como tipo policía, no nos podemos salir de ese esquema. Le indica y dice, ¿quiere agregar algo más? Siempre se haga esa pregunta. Le dice sí o no, tal vez, ¿verdad? Sí o no. Pero antes de formularle esta pregunta, si quiere agregar algo más, es que acá no ha venido él únicamente para hacer compañía, sino que, por el acuerdo de procedimiento penal, vaya revisando esto a partir del artículo 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Esos artículos me los tiene que dominar, por favor, para el día lunes. ¿Ya? 92, 93, 94. El día de lunes sería... No, ya lo hemos acordado para venir a clases. 96. Felices también. 92 o 99. 92 al 99, ¿sí? 92. ¿No? Ahí está. Para recordar, para que no vayamos retrocediendo el proceso penal. Entonces, cuando he hecho las preguntas y le he respondido, entonces le pregunta al abogado si va a hacer alguna pregunta de aclaración. Ojo, cuando decimos pregunta de aclaración, eso implica que la declarante ha sentado las bases. ¿Qué es eso, sentar las bases? Es obviamente a algo que se ha referido. De algo que no se ha referido no puede ser interrogatorio, por eso son preguntas aclaratorias. Ojo, cuidado que se deje sorprender con el adverso y está haciendo preguntas, interrogando. El único que interroga es el fiscal. Ahora, nuestro procedimiento también permite que participe, por si acaso, el policía. También puede participar. Pero él siempre con la presencia del fiscal. No es que le va a sustituir al fiscal. Él puede tener conversación con el diputado, sí, solamente para poder obtener
sus datos de identificación, nada más, nombre, apellido, carnet de identidad, domicilio, que se indica nada más. Hasta ahí es su rol del policía. Pero en la praxis lo que se hace es que el fiscal tiene un asistente y el asistente realmente es el que llega a cumplir con estos ritos procesales y ya cuando está todo dice fiscal, después que ha comido su sartén el fiscal del fiscal, ya puede entrar, se limpia bien el fiscal, dice cómo estamos el día. Mi nombre es Jorge Guzmán Zubieta, fiscal de materia especializado, vengo de México, mire, bueno, no sé cómo está. Entonces ya viene el fiscal y hace este tipo de situaciones. La práctica les va a ayudar mucho, por supuesto, porque eso te va a dar, ¿qué cosa? Certeza y conocimiento. No podemos dejar de practicar. Por lo menos tiene que ser de una clase a otra, práctica. ¿No? Refrescamos conocimientos teóricos, dogmáticos, todo, y la próxima a practicar. Tenemos que practicar bastante, son medidas cautelares porque es muy importante. Tenemos que practicar también modificación de medidas cautelares, cesación de medidas cautelares, revocatoria de medidas cautelares, ¿no? Juicio, ni qué decir. Aquí todos tienen que venir así, con su ternito. Estoy hablando en serio. Todos con su ternito. ¿Ya? Tenemos que empezar nosotros a cambiar, porque la práctica, lamentablemente, hoy en día es grave. Vas y no sabes quién es el imputado. Si es el abogado, puede ser obviamente bien. A veces aparece el imputado mejor vestido que el abogado totalmente, obviamente, sabe, no se descuidado, hasta con abarques, qué sé yo. No, pero es verdad. Una vez he ido a Prisa una vez y había un tipo y ¿quién será? Cuando había sido el fiscal estaba con un buzo, parecía pintor con pintura más todo. No puede ser. Entonces, por favor, en las audiencias donde tengamos que hacer, todos pedimos, ¿sí? Yo voy a hacer un test. Para que ingrese ley, tiene que oler bien, trascender bien, ¿sí? Si no siento que sea bañado, pues no quiere decir más ahí. Vamos a tener que cambiar. Sí, quiero cambiarles a ustedes. Yo quiero que esta dinámica sea en forma conjunta entre ustedes y mi persona. No da más tiempo, la próxima clase lo que vamos a hacer es pasar directamente, previa, si quieren ir respecto a prueba y hacer una práctica completa. Porque saben ustedes que después de que declare ya, la pregunta es si está el fiscal, dijimos que podría, ella no está prendida por si acaso. ¿Podría el fiscal obviamente disponer su aprehensión? ¿En qué caso? A ver, vayamos viendo en qué caso, porque no es solamente sí. ¿En qué caso? ¿En qué caso? Cuando se le pega de la gana. No, ¿verdad? ¿Cuándo tendría que el fiscal tener que activar la aprehensión? No. ¿Cuándo? Tiene que cumplirse con requisitos. Artículo 226. Por si acaso, ¿sí? La fiscal, policía, la fiscal tiene los 26, no, doctor, ya sabes. ¿Y qué implica los 26? El tipo penal, el mínimo, lo vamos a analizar. Tiene que ser de 2 arriba, superior, 2. Si no es 2, es 1, no procede. De 1 a 500 años, no existe, ¿verdad? Pero, como ejemplo, un presupuesto. El otro presupuesto. Puede tratarse de feminicidio inclusive y no está obligada a la fiscal a hacer una intervención. Tenemos que encontrar entonces los presupuestos que exigen para una detención preventiva. ¿Cuál es? El fumo o el yuri y el pericolo y mora. El presupuesto del riesgo de fuga y el riesgo de obstaculización. Diga más claro, pues, por favor, no se complique. Claro que sí. Artículo 264 y 235 del procedimiento penal. Cualquiera de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que existir? Elementos de convicción con respecto a la existencia del hecho. Elementos de convicción con respecto a la autoría o participación del imputado. Pero hasta ahí es en todo. Porque ese es un requisito para la imputación formal. Pero agregamos acá entonces para el 226 a que el tipo penal tenga una pena privativa de libertad y el mínimo sea igual o superior a 2 años. No es suficiente, claro que no es suficiente. Buscaremos entonces un hito, no importa un numeracito, del 234 al 235 y con sustento para que lo impute y lo lleve realmente al juez para que se aplique una medida cautelar.
definir la situación procesal de cada entidad. Vamos bien, ¿no? ¿Sí? ¿O cambiamos de...? ¿Vamos bien? Gracias. Dios nos bendiga. Espero que hubiera sido útil esta clase. Nos vemos la próxima.